Hola, muy buenos días. Confiando en nuestro Dios que se encuentran bien y que el Señor ha guardado sus vidas, sus familias y les ha prosperado en todo orden. Les damos la bienvenida a nuestra clase de nuevos creyentes de nuestra primera iglesia bautista aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hermanos, sean bienvenidos una vez más. Un gusto y un placer estar con ustedes y compartir juntos, ¿verdad? Compartir y aprender juntos sobre la palabra de nuestro Dios. La clase del día de hoy se llama Tengo miedo. Hace algunas semanas comenzamos con una serie de, pues de estudios basados en las mentiras que el enemigo quiere que creamos para, pues básicamente sembrar, ¿verdad? En nuestras mentes, en nuestras vidas, sembrar dudas, sembrar desconfianza y sembrar esclavitud, porque es lo que el miedo, las mentiras, ¿verdad? Nos traen cuando las creemos. Entonces, el pasaje clave es Juan 8:32 y 8:36, que dice, si el Hijo les liberta, ustedes van a ser verdaderamente libres. Y Juan 8:32 dice, ustedes van a conocer la verdad y una cosa muy cierta es que la verdad les va a traer libertad. Jesús dijo en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14:6, dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, por lo cual conocer a Cristo, conocer su palabra y continuar caminando con Él, nos va a traer esta libertad a las mentiras que hemos creído. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo, hermanos? Vamos a ver el día de hoy sobre esto. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios su dirección como siempre lo hacemos. Padre, una vez más te agradecemos porque a través de tu Hijo Jesús tenemos entrada, tenemos libre acceso, Señor, a tu presencia. Padre, gracias porque podemos llamarte Padre a, a través de Jesucristo, quien murió en la cruz como un sustituto perfecto para nuestras vidas, para nuestras almas, para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú estés con nosotros este tiempo, que tú nos enseñes y que tú nos permitas ser libre del miedo que nos ha esclavizado y de las mentiras que el enemigo también ha dejado en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Padre, a continuar adelante, fieles a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a dar inicio con el falso o verdadero. Tenemos temor al sentir que Dios está muy lejos. ¿Eso es falso o es verdadero en su vida? La segunda proposición dice, en ocasiones la realidad es otra que la que parece ser a primera vista. ¿Cree que eso es falso o verdadero? En ocasiones la realidad es otra que la que parece ser a primera vista. Solemos ver el panorama, solemos ver las circunstancias y nosotros pensamos, esta es nuestra realidad. Pero usted considera que a veces la realidad no es esa, sino es otra. Y por último, temer a Dios es lo mismo que tener miedo de Él. ¿Usted considera que temer a Dios es lo mismo que tenerle miedo? ¿Cree que es falso o verdadero? Como siempre, hermanos, le invitamos, después de la lección, regrese a este minuto número 3 y considere si las respuestas, usted colocó la respuesta adecuada o hay que corregir algo. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí algo acerca del miedo. La gente de nuestro mundo, nuestra sociedad tiene miedo. Marque los siguientes conceptos que a usted le están causando temor. ¿Usted tiene temor, terror de ser rechazado? ¿Usted tiene temor a la muerte? ¿Al coronavirus? ¿Tiene temor al futuro? ¿Al desempleo? ¿Usted tiene temor al fracaso? ¿Usted tiene temor a la decepción? ¿Tiene miedo al juicio de Dios? ¿Tiene miedo a los enemigos? ¿Tiene miedo al diablo? ¿Tiene miedo de ser engañado, defraudado? ¿Tiene temor a lo que otros van a decir? ¿Tiene temor a perder su salud, que tenga alguna enfermedad crónica, degenerativa, que tenga algún diagnóstico como algún tumor, alguna circunstancia complicada de salud? ¿Tiene temor de no encontrar el amor? ¿Tiene temor de no encontrar a la persona con la cual pasará su vida? ¿Tiene temor de no poder pagar sus cuentas? ¿Tiene temor de que Dios no le escuche? ¿Tiene miedo a eso? U hay hay otros temores. Usted puede colocar ahí en su papel, ah, en su hoja, ¿verdad? ¿Qué es a lo que le tiene usted miedo? Vamos a leer aquí brevemente el Salmo 34. Acompáñame en la pantalla, dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces vea lo que dice ahí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todo aquello que angustiaba su alma, dice el salmista, de todo aquello que causaba este temor en cierta manera. Dice que clamó y Dios le oyó, y no solo eso, sino que lo libró de estas angustias. Y él confía, dice, ¿saben qué? El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo temen y los defiende. Dicen, prueben aquí, gustad. Es un imperativo. Dice, prueben a Dios, vean que Él es bueno. Dice, el hombre que confía en Él es el hombre más feliz de la tierra. Y entonces les dice, teman a Dios, vosotros sus santos. ¿Cómo así? A ver, me está diciendo que este salmista tenía angustias, tenía temor de algunas circunstancias, pero Dios le oye y le libra de todas. Y dice entonces, teman a Dios. Si Dios nos libra del temor, ¿cómo dice aquí que temamos a Él? Y dice ahí que nada le falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces hay que tenerle miedo a Dios. Esta palabra temer es una palabra muy interesante en el original hebreo. Y hermanos, hermanas, la palabra aquí temer implica contemplar a Dios. Y cuando uno contempla a Dios, la consecuencia es asombrarse. La consecuencia, hermanos, de ver quién es Dios es rendirnos, es postrarnos, hermanos, es asombrarnos de tal manera en la cual no tenemos palabras que decir, simplemente estamos llenos de asombro ante la majestad, la magnitud de Dios, hermanos, el simple hecho de intentar imaginar la infinitud de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Nosotros quedamos perplejos. Y esta palabra incluye, hermanos, este asombro reverente de decir, wow, estoy parado delante del Rey de Reyes, estoy parado delante del Dios Altísimo, delante del Creador. De tal manera que cuando usted voltea a ver sus problemas, sus circunstancias, usted dice, wow, ¿a poco tenía problemas? Estoy absorto viendo quién es Dios, contemplando en su palabra quién es Dios, viendo su santidad, viendo su divinidad, su majestad. Al contemplar entonces a Dios, cuando volteamos a ver a los problemas, las circunstancias, nos parecen muy, muy pequeñas. Y esta palabra temer también puede incluir cierto temor, no solo reverente, sino, hermanos, a un temor, hermanos, al saber que estamos ante el Rey de Reyes, ante la presencia del Todopoderoso, hermanos. Y no es un temor de que Él nos vaya a achicharrar, de que Él nos vaya a condenar al infierno, ¿no? Porque, hermanos, Él nos ha adoptado, Él es quien nos ha rescatado, no podemos tener ese tipo de temor, pero hermanos, sí incluye, hermanos, un elemento de asombro, un elemento, hermanos, de quedarse absortos, de no decir ninguna palabra. Las palabras que digamos serían ah, inapropiadas realmente. Y dice ahí que nada le falta a los que le temen. Cuando usted y yo tememos a Dios, entonces nos apartamos de lo que Él le desagrada. Cuando ustedes y yo tememos a Dios, vivimos vidas que le agraden. Cuando tememos a Dios, hermanos, no le tenemos miedo al hombre ni a lo que pueda pasarnos. Cuando tememos a Dios, ah, realmente nuestra vida termina por rendirse a sus pies y todo lo demás lo dejamos a, sus, a, sus, a su disposición. Echamos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra allí en Primera de Pedro. Y veamos en primer lugar que Dios es el refugio del justo. Vamos a leer el Salmo 11 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Pues he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Salmo 11, hermanos, habla de un momento de terror. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían sus flechas sobre las cuerdas para dispararla contra los justos, le aconsejaron: huye al monte como las aves. El versículo 1 y 2 dice eso, ¿no? Y entonces él dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo me dices? ¿Cómo le dices a mi alma que yo escape al monte? ¿Cuál ave? A ver, quiero explicarte algo. Yo he confiado en Dios. ¿Por qué me dices que huya al monte como las aves? ¿Cuál fue la respuesta indignada de David? David de manera indignada le dice: pero es que yo he confiado en Dios, no puedo hacerte caso, no puedo siquiera prestar oído a lo que me estás diciendo de que huya al monte. Mi confianza está en Dios, y aunque los enemigos tengan su arco listo y la flecha lista para lanzar sus flechas contra nosotros, herirnos, hacernos daño, yo he confiado en Dios y yo no voy a huir. David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio. Vemos en primer lugar, hermanos, que Dios es el refugio del justo. Dios es nuestro refugio. Entonces nosotros también tenemos que estar confiados en que Él es nuestro refugio, y que la respuesta más natural cuando viene la circunstancia difícil es cuando nuestros enemigos tienen en su arco una flecha de manera figurada. Nosotros no podemos salir huyendo al monte. ¿Por qué? Porque estamos habitando en el refugio. ¿Y cómo se llama nuestro refugio? Dios. David pregunta: ¿qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? El versículo 3. El versículo 1 y 2 ya lo vimos. El 3 dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y dice: Jehová está en su santo templo, Jehová está en el cielo, tiene su trono. Entonces, ¿qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? Seguir confiando en Jehová, recordar que Dios está en su trono, que Dios está arriba en el cielo, examinando a todos los hombres. Y piensen cómo reacciona usted ante una crisis. David tenía una respuesta. ¿Cuál era? Yo voy a seguir confiando en que Dios tiene en el cielo su trono, en que Dios sigue en control de todas las cosas, en que Dios es soberano y nada lo agarra por sorpresas. David tenía algo muy claro: que en su casa en la casa de Dios no existían alarmas. En la presencia de Dios no existía como que: oye, que a tu hijo fulano le pasó esto. No me digas, yo no sabía que eso le podía haber pasado, pero ¿cómo no me di cuenta? Yo sabía que los hombres eran perversos y que le iban a hacer esto a mi hijo. Hermanos, no hay algo que agarre por sorpresa a Dios. No hay algo que Dios no conozca. No hay algo que Dios no pueda realmente desconocer. Entonces David tenía esa respuesta. David decía: Dios está en el cielo, Dios está reinando, Dios es soberano, Dios continúa el día de hoy gobernando sobre la tierra, y Dios sigue cuidando a sus hijos. Entonces mi confianza está en pensar en eso. ¿Y qué está haciendo Dios? De nuevo, ¿se está comiendo las uñas con temor sin saber qué hacer? Dios está examinando desde el cielo, dice ahí. Dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, dice, lo vamos a ver más adelante, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y vea lo que dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La palabra cáliz implica una copa, y siempre en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra cáliz o copa, esa copa donde se echaba el vino para tomar, es referente a que Dios tiene una copa donde está derramando su ira,
Dios el día de hoy está juntando su ira en una copa. Y esta ira fue, por ejemplo, todas nuestras maldades hicieron enojar a Dios, hermanos, porque su ira es justa. Nosotros nos rebelamos contra Él y Él se enoja de manera santa y perfecta. ¿Y dónde quedó ese cáliz, hermanos? ¿Sabe qué hizo? Jesucristo lo tomó completo. Pero aquellos que han rechazado a Jesucristo, hermanos, como su Rey, como su Señor, como su Salvador, como el mediador entre los hombres y Dios, entonces Dios tiene un cáliz preparado, hermanos. ¿Para quién? Para aquellos que pues no tienen perdón, porque han rechazado a Jesucristo. Pero vea la promesa final. El hombre recto mirará su rostro. Nosotros somos justos, justificados, rectos, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Esto es una justicia posicional. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios, hermanos? ¿Está comiendo las uñas? No. Dios sigue reinando en el cielo. Dios sigue examinando a los hombres, hermanos, y Dios sigue preparando un cáliz con la ira que va a ser derramado sobre ellos porque ellos no, hermanos, fueron rescatados por la sangre de Jesucristo. A primera vista su respuesta parece no tener relación con su situación, pero examinémosla bien. David está diciendo que las cosas no son como parecen ser. Parece que hoy mandan los malos, parece que hoy los malos son los que gobiernan, parece que Satanás está saliendo con las suyas, que las situaciones son imposibles, pero la realidad es otra. Allá arriba existe un Dios sentado en su trono, mirando todo y mirando a todos. El soberano Dios está reinando y el soberano Dios existe. Él mira todo y está a cargo de nuestro mundo. Vea lo que dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hermanos, Dios sigue de todas formas probando al justo. ¿Cómo? Permitiendo muchas veces situaciones adversas en nuestra vida, permitiendo que el malo, hermanos, permitiendo que las circunstancias adversas lleguen a nuestra vida y toquen a nuestra puerta. Pero las cosas no son como parecen. Pensamos entonces que a Dios no le importamos, que Dios no estaba cuando nos sucedió tal accidente. Dios ha estado ahí y ha estado con usted y con nosotros día y noche. De nuevo, sobre los malos hará llover calamidades. Hermanos, llegará ese día en el que fuego, azufre y viento abrasador será su porción, será su herencia. Porque Jehová es justo y ama, ¿qué cosa? La justicia. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo y sus obras. Ya leímos estos versículos y aunque hay malos el día de hoy que parecen ser invencibles, hermanos, en su momento Dios les va a juzgar. ¿Y qué nos espera a nosotros, hermanos? Vamos a mirar el rostro de Dios y eso va a ser suficiente para olvidarnos de cada momento triste, de cada momento amargo, hermanos, que hemos tenido que pasar y que vamos a continuar pasando hasta que lleguemos al cielo o hasta que Él venga por nosotros. Y cuando veamos su rostro, hermanos, todo eso se nos va a olvidar. Y vea lo que dice este salmo: estad quietos, conozcan que yo soy Dios. Yo voy a ser exaltado entre las naciones, voy a ser enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio se llama el Dios de Jacob. ¿Cuál es el remedio para el temor, hermanos? Estar quietos y conocer a Dios. El remedio para el temor, para el miedo a las circunstancias y a las personas, es conocer quién es Dios, hermanos. Y cuando conocemos quién es Dios, entonces, de nuevo, hermanos, todo lo demás sale sobrando. Cuando conocemos que Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros y que Él es nuestro refugio, entonces el miedo no puede habitar, hermanos, en nuestra vida. Y entonces vamos a meditar en algo, hermanos. Mediten las implicaciones de estos versículos para su vida. Dios existe, Dios puede verlo todo, Dios lo sabe todo, Dios está por encima de todos, está con nosotros, es nuestro refugio. Vamos a meditar en estos versículos que siguen. ¿Qué más podríamos pedir, hermanos? Meditando en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios, voy a ser exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, ¿qué más podemos pedir si Dios está con nosotros? ¿Tenemos miedo de algo, de alguien? ¿De qué, hermanos, o de quién? Y entonces, hermanos, si de verdad hay un solo Dios que está reinando y gobernando el día de hoy, ¿esto es cierto, hermanos? Claro que sí, hermanos. ¿Dios ve todo? Claro que sí. Y viene la pregunta más importante: ¿Dios entonces está a su lado? Claro que sí.
¿Aún en esos momentos terribles? Sí, hermano. Cuando usted mira a su alrededor y solo ve problemas, recuerde que la realidad es otra. Dios está a cargo, no las personas o las circunstancias. Si las cosas no son como parecen ser, ¿hay alguna razón para tener miedo? ¿Para temer las circunstancias? ¿Para temer, hermanos, a las personas? Algunas veces el Señor calma la tempestad, pero otras veces deja que continúe la tempestad y tranquiliza a su Hijo. Esto es de un autor anónimo, hermanos, desconocido, pero vea esa frase. En ocasiones Dios calma la tempestad en nuestra vida, pero en otras ocasiones Él dice que continúe la tempestad, que continúe la tormenta. Lo que yo quiero lograr es tranquilizar la tormenta que hay dentro del corazón de los cristianos. Es fácil tranquilizar una tormenta para el Señor, pero una tormenta física, una circunstancia, pero lo que Él quiere muchas veces es tranquilizar la tormenta que hay en nuestro corazón y que se apodera de nosotros, nos hace estar intranquilos, nos hace dudar, nos hace pensar que a Dios no le importamos, y es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. La pregunta es, en su situación actual, ¿siente que Dios está calmando la tempestad o está tranquilizándole a usted? De acuerdo a la frase anterior, ¿no? ¿Usted considera que Dios está tranquilizando la tormenta de circunstancias o usted considera que Dios está tranquilizando la tormenta en su corazón? Y ahora sí vamos a hacerle la siguiente pregunta, hermanos, a los textos siguientes. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes, hermanos, sobre el temor y cómo vencerlo? Vea Proverbios 29-25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué enseña ese pasaje sobre el temor y cómo vencerlo? Bueno, que el temor, ¿qué? Nos pondrá un lazo, el temor nos hace caer, el temor nos esclaviza, pero el que confía en Dios va a ser exaltado. Salmo 18, 1 y 2 dice: te amo, oh Jehová, eres mi fortaleza, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién nos enseña esto, hermanos? Que Dios es nuestro refugio, hermanos, donde podemos estar seguros en medio de la circunstancia adversa. Y Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo aquí? Que la aflicción va a llegar a la vida del cristiano, que la aflicción va a llegar a la vida del creyente, que la aflicción va a tocar nuestra puerta y va a entrar hasta lo más profundo, hasta la sala, diríamos. Va a entrar, se va a acomodar y va a decir: vine para quedarme un rato. El Señor Jesucristo fue lo que dijo: oigan, ustedes van a tener aflicción. Pero quiero que ustedes confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Y vea el Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. La pregunta es: ¿y Dios, hermanos, cómo nos mira? ¿Hay que tenerle miedo? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo aquí la palabra de Dios en Romanos que nosotros hemos sido justificados. Entonces Dios, Jesucristo tomó nuestra vergüenza, nuestra culpa, tomó nuestro castigo. Dios lo hizo pecado, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. Hermanos, pero entonces, ¿sí qué sucede con nosotros? Jesús ha pasado, hermanos, su justicia a nuestra cuenta. Jesús ha pasado, hermanos, pues sí, todos los méritos que Él realizó, que fue obedecer al Padre en todo lo que Él hacía. Y cuando Dios nos ve, hermanos, como si estuviera viendo a su Hijo Jesucristo, con una justicia perfecta. Cuando Dios vio a su Hijo en esa cruz, vio un montón de pecadores, hermanos, que merecían su ira. Y fue lo que sucedió en esa cruz. Por eso dice: tenemos paz para con Dios. No podemos tenerle ese miedo. Martín Lutero lo dividía en dos maneras. Existe un miedo servil y existe un miedo filial. El miedo servil, hermanos, es el siguiente: el que se puede ver cuando hay un esclavo que es maltratado por su amo, y que cuando él escucha la puerta de que llegó y escucha los pasos de las escaleras acercándose a él, hermanos, él se llena de ansiedad, de temor. ¿Por qué? Porque él sabe que su amo es malo, él sabe que su amo va a venir a maltratarlo. Y ese es un miedo servil, hermanos. Él ya sabe que le va a tocar algo terrible. Pero el miedo filial es un miedo de un hijo, hermanos, que escucha que su padre amoroso llegó y que él tiene miedo a defraudarlo y que él tiene miedo, hermanos, a fallarle.
Es una especie de miedo de deshonrarlo. Él dice, es que yo quiero vivir para honrar a mi papá porque lo amo. Yo quiero vivir para que él esté contento, que él sea honrado con mi vida. ¿Qué clase de miedo tenemos nosotros? ¿El servil o el filial? Dios permita que tengamos el temor filial. Cuando Salomón, hermanos, vamos a meditar en esto, enfrentaba el reto de construir el templo, David le dijo en primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 28:20, dice, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado dones. Dios, hermanos, nos ha colocado aquí para servirle. Y muchas veces tenemos miedo de fallarle, tenemos miedo, no queremos servir. ¿Por qué? Nos da miedo de no cumplir, da miedo de que pues no llenemos los zapatos, como se dice coloquialmente. Tenemos muchos miedos. Pero hermanos, tomemos estas palabras de parte del rey David a su hijo Salomón. Anímate y esfuérzate, hermanos, manos a la obra. No hay que temer ni hay que desmayar. Hay que servir al Señor ahí donde el Señor quiere que usted le sirva. Jehová estará con nosotros. Y lo más lindo es que Él no nos va a dejar hasta que acabemos la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es lo que dijo el Señor en Mateo 28. Yo estoy con ustedes. Bueno, hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les mandé. Y he aquí yo voy a estar con ustedes cada día, cada minuto, hasta que del mundo hasta el fin del siglo, hasta que todo esto termine. Hermanos, en esta lección hemos leído muchos pasajes sobre el temor. De todo lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? De todo lo que hemos estudiado, ¿qué es aquello que ha llamado su atención? Y por último, hermanos, en una hoja aparte, usted apunte algunos mensajes negativos, mentiras que usted escucha. Después escriba afirmaciones verdaderas para reemplazar el mensaje negativo. No voy a poder cumplir con el Señor. No, claro que sí. Tengo miedo de fallarle. El Señor va a estar con nosotros. Tengo miedo de las dificultades. El Señor nos va a sustentar aún en medio de las dificultades más adversas. Hermanos, meditemos en esto. Coloquemos esas mentiras que nos están atando. Meditemos en esas mentiras que nos están estorbando para honrar a Dios con nuestra vida. Y después de eso, hermanos, escribamos las afirmaciones verdaderas que hemos leído aquí. No hay razón válida para tener miedo. No hay razón válida para tener miedo de los enemigos, de las circunstancias, de las enfermedades. Hermanos, no tenemos razones válidas para hacer eso. Entonces hay que escribir afirmaciones verdaderas. Jehová no nos va a dejar, hermanos. El Rey de Reyes está en el cielo gobernando. Dios es soberano. Está por encima de todo y de todos. Dios está al pendiente de nuestras vidas. No hay algún detalle en nuestras vidas y familias, trabajos que se le pase al Señor. El confiar, hermanos, en que el Rey está gobernando y que Él permite algunas cosas terribles. Él las permite para sus propósitos. Él aún puede utilizar el mal, no es su propósito el mal, pero aún lo puede utilizar porque, hermanos, lo puede utilizar para un bien. Eso dice Romanos 8:28. Porque los seres humanos tenemos esta libertad de actuar, obedecer a Dios o desobedecerlo. Entonces, hermanos, los seres humanos desobedecemos y decidimos colocar a Dios a un lado, colocar a Dios aparte, desobedecerlo por completo. Y Dios en ocasiones permite eso. Y por eso es que tenemos la capacidad de dañar a la gente o de que las personas nos dañen. Y Dios continúa ahí, hermanos, gobernando, reinando y haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Es lo que dice Romanos 8:28 y 29. ¿Y qué es lo que Dios se propone con esto? Formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y a dejarle al Señor nuestra vida, nuestros temores. Y hermanos, que nosotros podamos dedicarnos a contemplar quién es Dios. Y cuando veamos, hermanos, su majestad. Y cuando veamos, hermanos, su poder. Y cuando veamos, hermanos, su fortaleza, su infinitud. Nosotros vamos a voltear a ver a los problemas, las circunstancias y vamos a decir, wow, qué chiquitas me parecen el día de hoy cuando contemplé la realidad de quién es Dios.
Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Permítenos, Señor, vivir vidas de temor a ti. Permítenos temerte, Padre, a cada día de nuestra vida. Permítenos apartarnos del mal, vivir vidas santificadas y apartadas para ti. Y Padre, que aquello que nos causa temor, miedo, Señor, que lo quitemos de nuestra vista, quítalo de nuestro corazón y que podamos en lugar de ello contemplarte a ti, Señor, que podamos estar absortos en tu presencia y Padre, que podamos conocerte cada día más y que este temor reverente, Señor, este temor ante tu majestad pueda, Señor, dominar nuestras vidas. Bendice a cada hermano y hermana que asiste y que ve esta clase en donde quiera que se encuentre. Lo pongo en tus manos y pedimos que tú estés con él, a su lado, con su familia, y que puedas también quitar, Padre, esos temores que viven en sus corazones, en nuestros corazones, y que podamos rendirnos a ti, Señor, absortos en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga usted un buen día, hermano. El Señor le bendiga. Y si el Señor no dispone de otra cosa, el próximo domingo estaremos continuando en esto. Hermanos, que esta semana usted pueda estar absorto en el Señor, que pueda usted contemplar quién es Dios, podamos hacerlo y que podamos temerle a Él, vivir vidas con temor al Señor. Y hermanos, que el miedo a otras circunstancias, a la enfermedad, a las deudas, se aparte, hermanos, cuando veamos quién es el Dios que está de nuestro lado. Dios le bendiga. Gracias.